Hola para todos, me presento, mi nombre es Andrés David López Pedroso de la carrera de Ingeniería Industrial para la Universidad EAN. En este video, para el área de habilidades de pensamiento estructurado, vamos a desarrollar la actividad 2 del hito 1, en el cual nos piden hacer el análisis desde la perspectiva del pensamiento complejo de Edgar Morin, de historias de emprendimiento propuestas por la universidad. Para el desarrollo de esta actividad, escogí hacerlo de manera individual. Entonces, vamos a empezar. Yo escogí el emprendimiento Bioexa. El gerente y creador de este emprendimiento es Hugo Andrés López. Pero antes de seguir con esto, vamos primero a ahondar un poquito en el pensamiento complejo según Edgar Morin. Según Morin, al hablar de pensamiento complejo se refiere a la capacidad humana de conectar las múltiples dimensiones de la realidad para hacerla comprensible para nosotros. Cuando nos encontramos con los diferentes elementos multidimensionales de la realidad, nos vemos forzados a establecer una estrategia de pensamiento que nos permita comprender lo que tenemos enfrente. También agrega que esta estrategia no debe ser ni muy simple, ni muy general o compleja, pero sí reflexiva y analizante. Morin ve el mundo como un todo indisociable, donde el espíritu individual de las personas posee conocimientos ambiguos y desordenados que necesitan acciones retroalimentadoras, y propone un abordaje de manera multidisciplinaria y multireferenciada para lograr la construcción del pensamiento que se desarrolla con un análisis profundo de elementos de certeza. Estos elementos se basan en la complejidad que se caracteriza por tener muchas partes que forman un conjunto intrincado y difícil de conocer. Sin embargo, la visión de Morin no es la única que se denomina compleja. Existen otras asociaciones del término que se utiliza. Los estudios científicos que intentan explicar las dinámicas complejas de los objetos estudiados para poder diferenciar. Morin llamó a esta definición complejidad restringida. El pensamiento complejo plantea la heterogeneidad, la interacción, el azar. Todo objeto del conocimiento, cualquiera que él sea, no se puede estudiar en sí mismo, sino en relación con su entorno. Precisamente por esto, toda realidad del sistema, por estar en relación con su entorno, se podría distinguir en algunos principios del pensamiento complejo, los cuales son el dialógico, la recursividad y el hologramático. Para no entrar tan profundo en el tema, voy a tratar de explicar la intención del análisis del sistema que rodea el emprendimiento Bioexa. Y como lo dice Morin, no es solamente verlo desde una perspectiva superficial, sino poder analizar las relaciones entre algunos o varios de los conjuntos que conviven de manera directa o indirecta, y las afectaciones que puede causar estas relaciones. Entonces, tenemos como
meta el desarrollo del campo. ¿Cómo podemos lograr el desarrollo del campo? Al implementar más investigación, podemos desarrollar más tecnología y asimismo hay más desarrollo en el campo. Aquí ya tenemos un ciclo que para mí sería la educación campesina. Al tener estos 3 puntos, que sería una relación, las tres relaciones serían de polaridad positiva, porque al haber más desarrollo del campo hay más recursos para la investigación, al haber más investigación hay más tecnología para poderla implementar en el campo y al haber más tecnología hay más desarrollo en el campo. Como vuelvo y digo, esta para mí sería el primer ciclo, que sería educación campesina. Podemos ver de manera inmediata otro ciclo que está asociado a la investigación. Al haber más investigación, puede haber más capacitación a todos los trabajadores y campesinos. También tenemos una relación positiva, con una polaridad positiva. Podemos también decir que en el campo hay una alta tasa de analfabetismo, porque viéndolo desde otra perspectiva, el campo no es más que mano de obra que no necesita de estudio ni de tecnología para poder arar la tierra. Es hasta cierto punto pensado de esa manera, pero teniendo como base el primer ciclo de la educación campesina, podemos partir hacia la capacitación y hacia el analfabetismo, ¿sí? Entonces, al haber más capacitación, va a disminuir el analfabetismo, es una polaridad negativa. Y al haber menos analfabetismo, cerramos ese segundo ciclo, que yo lo llamé campo análogo. ¿A qué me refiero con esto? Que al haber más capacitación, poder implementar más tecnología e investigación con procesos o cultivos que es como el diario vivir en el campo, los campesinos van a cambiar la mentalidad de que no es algo, una economía que se puede dejar de lado, sino que hace parte de nuestro sistema económico y no es análogo. Literalmente va a empezar de ser análogo. Por otra parte, podemos hablar de la economía regional, que sería el tercer ciclo de este diagrama causal. ¿A qué hago referencia con la economía regional? Al haber más tecnificación en el campo, incrementa la economía de las regiones. Al tener más economía en las regiones, podemos decir que esta economía se va a ver directamente afectada por la investigación y la tecnología que vamos a implementar a los productos o a los cultivos que se van a generar aquí en estos sectores. Al implementar más investigación podemos desarrollar productos de mayor calidad. Por eso sería una relación con una polaridad positiva. Al haber más calidad podemos aumentar los costos de estos productos por razones de que vamos a producir más podemos decirlo de alguna manera, en una hectárea, si antes se producían 2 toneladas,
tecnificándolo con investigación y con investigación vamos a poder producir 5 toneladas, ¿sí? Entonces, al aumentar los costos de producción de 1 tonelada, el precio del producto final también va a incrementar, lo que de manera directa va a influir en la economía de las regiones para un desarrollo rural sostenible, que es lo importante. Teniendo más calidad, mejorando los precios, vamos a ver que el campo va a ser más rentable como negocio. Con el pensamiento y la temática de trabajo de Bioexa, que no solamente implementa los resultados de investigaciones, sino también, como lo dice Hugo, da tickets de trabajo, no solamente en mano de obra, sino también en maquinaria, para un mejoramiento en la producción de los campesinos. Podemos decir que al implementar maquinaria va a haber más productividad, también va a haber más capacidad de producción y la rentabilidad va a aumentar, ¿sí? Acá podemos ver una relación con polaridad negativa. ¿Y cuál es? Que al implementar maquinaria va a disminuir la rentabilidad, pero al disminuir la rentabilidad va a aumentar la calidad. Bueno, acá la polaridad la puse en positivo, pero sería en negativo, ¿sí? Pero entonces se podría ver desde dos perspectivas, lo que sería una rentabilidad positiva al tener más producción, ¿sí? Entonces, viéndolo desde ya otra perspectiva, otro ciclo, podemos hablar del impacto social. Hablando del impacto social, tenemos como base el trabajador inmigrante. Dice Hugo que ellos le dan la oportunidad a estos migrantes de formalizarse, ellos los formalizan con sus prestaciones de ley, lo que ayuda de manera directa también a disminuir el analfabetismo de un país como Venezuela, que es alto el porcentaje de personas con analfabetismo. También podríamos ver la relación de capacitación versus migrante informal. Al haber más capacitación, va a haber menos analfabetismo y va a haber menos migrante informal. Por otro lado, el versus analfabetismo migrante informal. Al haber menos analfabetismo, va a haber menos migrante informal. Al haber menos migrante informal, va a haber menos delincuencia. Al haber menos delincuencia, va a haber menos xenofobia, porque desde que empezó el fenómeno de la migración por la situación política de nuestro vecino país, las tasas de delincuencia aumentaron significativamente. ¿Y por qué cerré el ciclo con la economía? Porque pienso yo que estas variables afectan de manera directa a este ciclo, porque al haber menos delincuencia, ya no vamos a ver al migrante
como, como una invasión, sino como una posible herramienta de trabajo, sobre todo en el campo, que viéndolo desde otro punto de vista, es una de las necesidades más altas del campo es la mano de obra, porque como lo decía anteriormente, las nuevas generaciones de familias campesinas y de campesinos ya no tienen como pensamiento a futuro trabajar en el campo, sino salir de la ruralidad, buscar trabajo en las grandes ciudades, porque no lo ven como una posibilidad de futuro, ¿sí? Entonces, al tener más migrantes capacitados para el trabajo, formalizados, ya no van a ver la necesidad de delinquir. El habitante regional o el colombiano ya no lo va a ver, vuelvo y digo, como una plaga, ¿sí? Suena muy xenófobo, pero como una plaga, discriminar a estas personas, sino hacerlos parte de la sociedad y, como vuelvo y digo, nos ayuda de manera directa a la economía, ¿sí? Por eso este ciclo 4 yo lo denominé impacto social, porque pienso que de manera directa afectaría el desarrollo del campo. Por último, vamos a ver otras variables de manera más rápida, como lo son la sostenibilidad, ¿sí? Al haber más investigación, podemos capacitar a los campesinos para que desarrollen mejores prácticas en los procesos de producción y de cultivos, lo que ayuda con la sostenibilidad de estas empresas y nuevos proyectos. También afecta de manera directa al cambio climático. Entonces, poniendo acá el versus entre sostenibilidad y cambio climático, al haber más sostenibilidad, vamos a aumentar o va a cambiar de manera positiva el cambio climático. Va a haber menos contaminación. Al haber menos contaminación, hay menos enfermedades, lo que también tiene una relación con polaridad positiva. Por otra parte, esta variable desde la economía podemos decir que los campesinos, al ser capacitados y al tener más posibilidades de producción sin el riesgo a, a esa incertidumbre de no poder tener una cosecha exitosa, de no poder vender su cosecha, van a poder tener más empresas, van a surgir más empresas campesinas. Entonces, al haber más economía, hay más empresas campesinas. Al haber más empresas campesinas, va a disminuir el miedo a emprender, el miedo a surgir, el miedo a invertir en un proyecto a largo o a corto plazo de una producción que ellos no hayan hecho, pero basándonos en que tienen data y la facilidad de tecnología y herramientas para la implementación de estos proyectos, va a haber una disminución en el miedo. Y no solo el miedo a esto, sino también, vuelvo y digo, el miedo de las nuevas generaciones a emprender en el campo. Entonces ya no todas las nuevas generaciones van a querer venirse a las ciudades, sino van a tener una proyección desde el campo para el futuro. Bueno, el último ciclo que denominé fue el ciclo 5, que sería el de la salud. Como lo decía anteriormente, el cambio climático, que son estas variables, el cambio climático, la contaminación, las enfermedades y el miedo.
sería como ese ciclo de salud.